Tenemos a los responsables de haber convertido esta comedia palatina o lo que sea, La vida sueño, en una comedia de magia, sorprendente utilización de recursos tecnológicos, y nos acompañan los responsables de este suceso, de esta transformación de género. David Martínez, el director del espectáculo, Elena María, la adaptadora de la versión, y Jaime Huete es nuestro gurú, ha sido todo y lo ha asumido todo con absoluta brillantez, ¿no? No voy a detenerme en los currículos de cada uno de ellos porque están en la página, los pueden ver con detalle. A ver, no conocemos porque el año pasado, creo que el año pasado. Hace dos ya, cómo pasa el tiempo, Dios mío. Elena es licenciada en Filología Hispánica por la Autónoma de Madrid, creo recordar, y ha participado en adaptaciones de clásicos, además de en esta Vida igual a sueño. Y Jaime Huete Jaime Soler ha hecho de malo malísimo en varias producciones. Ha sido don Álvaro de Ataide, ha sido el Paulo del Condenado por Desconfiado, si no recuerdo mal, ha sido también algún otro malo que no me acuerdo ahora. No, en La Estrella de Sevilla. En La Estrella de Sevilla. Bueno, malo sí, porque acabas matando al hermano de tu novia. Era malo forzoso. Al hermano de tu novia. Bueno, el espectáculo que plantean y que hemos tenido ocasión de ver y de disfrutar es un espectáculo muy particular, como han podido ustedes todos comprobar, ¿no? Es una vida de sueño, o mejor dicho, es una vida igual sueño, que es un título ya muy llamativo porque ha suprimido el verbo copulativo, que forma parte integrante de la metáfora con la que todos conocemos la obra y ese lugar de la melancolía tan característico del barroco, la vida de sueño, para sustituirlo por un signo matemático, lo cual me imagino que ya de partida es una opción plenamente pensada, ¿no? Convertir en un signo booleano ese verbo copulativo para convertir la metáfora en una ecuación. En el fondo toda metáfora es una ecuación, ¿no? Y eso ya desde el título apunta a una tecnología, al uso de la tecnología, que es lo que resulta más relevante, más novedoso de la propuesta, además del trabajo titánico que hace Jaime, ¿no? Como Bululú. Y curiosamente este espectáculo matemático que plantea la vida como la vida igual al sueño, o vida igual al sueño, se presenta con la forma probablemente más antigua del teatro clásico, que es el bululú. Es una mezcla un poco curiosa, ¿no?, la que se produce. El bululú, recuerdan ustedes, no sé si han tenido ocasión de conocerlo, pero quizá para los estudiantes más jóvenes que quizá no se acercan a esa forma teatral, es una de las formas casi primitivas del teatro transeúnte, podríamos decir así, en el Siglo de Oro, que era una compañía formada por un único autor, ¿no? Dice la definición clásica del viaje entretenido de Rojas Villandrando, dice: habéis de saber que hay bululú, ñaque, gangarilla, cambalco, garnacha, mojiganga, farándula y compañía. El bululú es un representante solo que camina a pie y pasa su camino y entra en el pueblo, habla al cura y dícele que sabe una comedia y alguna loa, etcétera, etcétera. Un comediante solo, ¿no? Lo más antiguo del teatro, aunque por cierto autoridades dice que bululú es una burla que se hace poniendo el dedo entre los labios y haciendo y suena algo así como bululú. Todo esto era porque yo quería hacer el bululú un poco a los espectadores, ¿no? Bien, lo clásico, lo moderno, lo aparatosamente tecnológico, podríamos decir así, y además una propuesta reideologizadora, podríamos, tal y como yo lo veo, ¿no?, de algunos temas que plantea la vida sueño para que lleguen a un público estudiantil. Bueno, yo os doy la palabra para que, por el orden que queráis, expliquéis cómo surge este proyecto, qué habéis pretendido con él y cómo está funcionando, entre otras muchas cosas de las que podemos hablar. David, sí. Vale. Pues el proyecto empezó básicamente porque queríamos intentar buscar un contacto de nuevas tecnologías y clásico con los jóvenes, básicamente. O sea, la propuesta era muy directa. Era intentar llegar a ellos en sitios no convencionales, en espacios no convencionales. Es decir, este espectáculo está concebido para aulas, está concebido para bibliotecas. O sea, somos autónomos, llevamos nuestros aparatitos y lo ponemos. Y básicamente porque
teníamos también cierta necesidad de contar esta fábula a la gente que debería estar leyéndola, básicamente. O sea, porque Segismundo no hay que olvidarse que es un chaval. Entonces, claro, plantear la pregunta de la vida de sueño a chavales que están empezando a descubrir su libre albedrío, creíamos que era su lugar. Entonces, el espectáculo está funcionando, la verdad, que muy bien. Evidentemente, claro, las características de lo que viene a ser trabajar con chavales que están obligados a ir a ver un espectáculo, crea una condición que no es la habitual que tenemos en los teatros, que es gente que quiere ver teatro, ¿no? Pero sorprendentemente, digamos que con esa entrada que tenemos con Jaime de profesor y tal, como que sí se capta la atención y digamos que sí se sigue manteniendo, ¿vale? Y entonces, claro, de repente, evidentemente, claro, con los caos normales que pueda haber en un aula, la experiencia está siendo maravillosa, y la verdad es que muy contentos. En tus espectáculos, lo digo por el Eco y Narciso también que vimos, hay un componente tecnológico muy fuerte, ¿no? Esto me imagino que es una apuesta también, una transformación del lenguaje, casi es una apuesta, podríamos decirlo así, por el posteatro, ¿no? No voy a decir restarle relevancia al texto, no voy a decir acabar con el textocentrismo porque no sería justo, y menos teniendo a una filóloga aquí sentada, ¿no? Pero sí hay un componente tecnológico muy evidente, ¿no? Esto es una opción personal tuya como profesional, vuestra como grupo. ¿Cómo surge esa integración de lo tecnológico? Pues a lo mejor también como antes hemos visto Una vida de sueño en cómic, ¿no? Que dicen que el cómic es el cine de los pobres, ¿no? Quizás también hay gente que hacemos teatro y también nos gustaría también hacer cine, a lo mejor, porque son otra manera de estar contando historias. O sea, te da planteamientos de cambiar espacios, hacer elipsis temporales muy fuertes, muy difíciles de hacer en teatro, quizás. Y entonces, claro, esa mezcla es maravillosa. O sea, no es tanto por la tecnología, que evidentemente para poder hacerlo se necesita un desarrollo tecnológico que pretendemos sea a veces invisible, es decir, o sea, evidentemente se sabe que hay unas proyecciones, que hay tecnología, pero intentamos que no sea tan presente, aunque estamos jugando con tecnología. Y sí, pero pasado mañana puede ser que haya otra cosa. Sí. Claro, yo me imagino que para los estudiantes de institutos recibir una obra con estos medios tecnológicos que convierten el teatro en un juego distinto también, quizá más cercano a su mundo de referencias, ¿no? A las pantallas y al videojuego. Ellos están acostumbrados a ver mucha parte de la realidad en pantallas de diferentes dimensiones, ¿no? Ya sea desde el móvil, la tablet, la televisión de casa. Quiero decir que es un lenguaje y una manera de ver el mundo que a ellos no les ajena. Y bueno, en relación a lo que decías, ¿no? De que si la tecnología podría acabar con el texto, supongo que lo que pensaría Lope cuando veía las obras de Calderón, claro, y veía esos grandes espectáculos de Cosmelotti en los jardines del Retiro, ¿no? Sí, y se queja de ellos, además. Claro, exactamente, además se queja, ¿no? Pero luego al final también termina un poco enganchado, ¿no? Sí, cuando lo prueba, esa manera nueva de hacer teatro. Yo creo que forma parte, es una herramienta más y bueno, y creo que adaptarla y utilizarla como un oficio más dentro del teatro, como puede ser el vestuario o la escenografía, pues es lo que nos toca a lo mejor, por época. Claro, yo no sé, cuando yo veía vuestro espectáculo ahora en directo, y lo había visto previamente en alguna grabación que me habéis pasado, reflexionaba sobre el hecho de que el mecanismo tecnológico que utilizáis, que evidentemente tiene su referencia con los mecanismos de la tramoya del 17, claro, ¿no? Sí. Es evidente que cotillones, bofetones, pescantes, etcétera, jugaban un mecanismo fundamental en la creación de la ilusión del teatro. En el siglo XXI, pues un bofetón o un escotillón ya no nos engancha de la misma manera, ¿no? Sin embargo, ver a Jaime actuar como un mago para construir ese castillo que
insólitamente se sostiene y que a veces falla, ¿no? Y de repente vemos que efectivamente se proyecta y se proyecta en su sitio. Falló en un ensayo nada más. Solo un ensayo. Bueno, siempre lo dices. por Siempre si lo acaso. digo porque queda Claro, muy bien. es un juego de Muy ilusión que es fundamental para el teatro, Sí. por un lado. Me parece que eso está perfectamente trabajado y perfectamente diseñado y además de conseguido tecnológicamente. Luego le voy a preguntar a David, porque en el panfleto he leído que la técnica que utilizáis es videomapping. Luego hablamos de esto, pero no, mi reflexión venía por otro camino. Estos juegos de la ilusión que son fundamentales para el teatro, además me parece que en el caso de la vida de sueño no son gratuitos, porque están creando sentido, naturalmente, ¿no? Y claro, Jaime juega muy bien, me parece a mí, ese mecanismo de creación de espacios ficcionales distintos que en el fondo están trasladando el conflicto espacial y mental que se le ha generado a Segismundo por esa convivencia en dos mundos, ¿no? En la torre y en la prisión. Entonces, al espectador le llega, creo que le llega, en cuanto se fije un poquito, ¿no? Cómo se está jugando con ese mundo virtual, ese diálogo ficticio con la compañía, ¿no? Incluso el juego de tramoyista, porque además de todo eres tramoyista también y empujas el decorado, me parece fantástico, ¿no? Está creando un juego de espejos, un mecanismo... Claro, muy barroco todo esto. Muy barroco, ¿no? Con esto me imagino que os lo habéis planteado de esta manera, ¿no? Claro. Es evidente que... Sí, había un punto también entre tecnología y tal, mundo ficticio, mundo real, que a fin de cuentas es el mismo tema de la obra, ¿no? Claro. Que nos venía muy bien al pelo para luego hablar con los chavales, porque luego hacíamos un coloquio siempre con los chavales de precisamente eso, el mundo virtual de las redes sociales, que es un mundo tecnológico, y cuál es el mundo real, ¿no? Claro. Y entonces aquí el paralelismo era evidente y nos venía al pelo. Claro, en ese sentido la tecnología no es un mecanismo gratuito, sino que es un mecanismo pleno de sentido. Y volviendo otra vez al juego de transformar en el título Vida igual sueño y ponerle por delante Bululú y mezclar... Bueno, yo ahí querría apuntar que en realidad es un falso Bululú. Sí. Yo estoy por honor con la gente que ha trabajado, porque esas grabaciones se han hecho con actores amigos nuestros, que hay que decir que mucha parte del peso de la obra lo llevan las grabaciones con ellos, ¿no? Yo más o menos les presento, les hago, les matizo y luego me llevo lo bonito de la obra, claro. Pero ellos tienen mucho peso ahí, así que yo mando un aplauso a toda esa gente claro que hace que yo sea en realidad un falso Bululú. Sí, claro, un falso Bululú, pero bueno, claro, es un Bululú del siglo XXI. Exactamente. No vamos a recuperar un Bululú de finales del XVI o del XVII, ¿no? Pero es curioso porque jugando con esa doble integración de lo moderno matemático en el título con el viejo Bululú transformado al siglo XXI, en realidad el Bululú funciona con el mecanismo del retablo. Es decir, tú eres un Trujamán. Sí. En muchos momentos... Esto empieza con nada por aquí, nada por allá. Claro, evidente, y te conviertes en juglar y la guitarra o el guitarlele y la gola... Yo ahí hago lo que puedo. Acompañan, ¿no? ese elemento juglaresco y en realidad volvió a ser un mecanismo barroco, es decir, el del retablo. Ese juego de espacios interpuestos, espacios ficticios interpuestos que también manejaba Cervantes en el retablo de Maese Pedro, en el retablo de las Maravillas, ¿no? Y en ese sentido me parece que está muy bien integrado todo lo moderno de la tecnología y lo clásico del planteamiento, con lo cual el resultado es muy respetuoso, me parece, y muy atractivo también, ¿no? Yo te iba a preguntar por lo del videomapping. Esto, yo la idea que tengo del videomapping siempre es la proyección sobre un edificio, por ejemplo, ¿no? Para transformar. Y ahora, bueno, en Salamanca en junio hubo un festival de luz y vanguardia que llaman, y se basa todo en el videomapping, o la fiesta de las luces de Lyon y demás. Pero claro, aquí es un videomapping un poco particular, ¿no? Porque no transforma. Es de cómo juegas con esa tecnología, cómo se hace eso. Bueno, se hace la magia, cómo se hace el truco. Nada, videomapping realmente es seleccionar espacios donde vas a hacer una falsa tridimensionalidad, ¿no? Entonces, claro, nosotros trabajamos con 3 proyectores ahora, por ejemplo, y entonces lo bonito que nos da en teatro es que puedes jugar con esas 3 dimensiones, con eso lo volumétrico de que pueden ser los libros, que pueden abrirse, se convierten en otra cosa, que no deja de ser una cosa totalmente metonímica del teatro de toda la vida de Dios. O sea, de repente, si llueve, me pongo un libro y estoy tal. Entonces, básicamente eso se hace con software informático, que vas decidiendo dónde quieres
qué parte de la imagen y dónde quieres que se proyecte. Entonces, digamos que lo más vistoso sí es verdad que es el videomapping en edificios, porque claro, de repente ves la Catedral de Salamanca cambiando y eso es una maravilla, ¿no? Pero claro, a nosotros nos viene muy bien porque claro, abres puertas, ¿no? Más como es en la vida sueño. En la narración, en la narración, en el verso que lleva Jaime, que él ya abre imágenes, ¿no?, del mismo verso, claro, nos viene fenomenal para estar proyectando en un libro, en cualquier sitio, en el cuerpo humano, en otros lugares y tal. Básicamente es eso, es seleccionar dónde. Entonces, con un software lo que haces es seleccionar a qué proyector le mandas una imagen y con ese proyector lo mides y dices, pues esto va aquí. Entonces, lleva un trabajo de artesanía, de ensayo, que se ha comido Jaime muy bien, claro, que es de precisión, ¿no? O sea, claro, es una cuestión de precisión y funciona muy bien, naturalmente, ¿no? Y una pregunta, ¿los actores grabados están trabajando con croma? Es decir, ¿están grabados sobre croma? Sí, claro. Esa sensación daba, ¿no? Porque a veces da la sensación de que el decorado es un decorado de estos a la antigua, pero luego se ve que, sí, que el actor está... Lo pinté yo, el decorado. Sobrepuesto, ¿no? Bueno, más cuestiones que pongo sobre la mesa para que luego dé lugar al debate. Claro, una cuestión importante es el trabajo con el texto. A Jaime se le da mucho papel, él incorpora partes del texto dramático, pero además incorpora, y claro, cobran un peso especial y de especial relevancia en vuestra propuesta, las relaciones. Él relata la obra, ¿no? Hay una voluntad de relato. Totalmente. Esas relaciones a veces están dentro del texto, pero otras veces no. Me imagino que eso es creación, vamos a decirlo así, tuya. Sí, ¿no? Lo que hemos hecho es... también que tiene que ver con lo que hablábamos del título de La vida igual al sueño, es llegar a la esencia. Hemos intentado llegar a la esencia del texto, quedarnos con lo fundamental, lo que si ya quitábamos un poco más ya dejaba de ser la vida sueño para convertirse en otra cosa, ¿no? Y luego hemos creado una serie de textos, ¿no?, apócrifos, que nos sirven un poco de bisagra para pasar de unas cosas a otras y sobre todo también para esa preocupación por ese público que es de secundaria, que está en los institutos y que intentamos que no se pierda y que pueda ir siguiendo el texto, a pesar de que es verdad que al hacer ese trabajo de esencia y de... Antes cuando decía el compañero que presentaba el cómic que le dolía mucho lo de cortar y tal, pues bueno, se supera. De la adaptación también se sale, ¿no? Exactamente. Y entonces sí que hemos utilizado esos textos porque llega a coger un ritmo la obra bastante trepidante en algunos momentos, que es estupendo, pero sí que es verdad que necesitábamos, pues eso de, ¿os estáis enterando? Venga, vamos a hacer un resumen. Claro. Y es para lo que hemos utilizado los textos apócrifos, aparte de como una especie de... Sí que hay como una especie como de percha desde la que lo colgamos, que intenta crear un poco de ambiente de cómo podría ser esa primera función de la vida sueño en el principio, en el monólogo del principio, y que también cierra con el final. Pero básicamente ha sido un trabajo de ir a quedarnos con lo mínimo, ¿no? Con la esencia. Exactamente. Hemos cortado hasta el título. ¿Cuál? Hemos cortado hasta el título. Sí, no, también había una condición también fundamental. O sea, teníamos que adecuarnos a la duración de una clase. De una clase. Entonces, claro, barajábamos que 45 minutos sí podíamos hacerlo en clase para que los chavales puedan asistir, claro, básicamente. Claro. Y luego hay otra cuestión sobre la que podemos hablar y que pongo encima de la mesa también ahora, que es el camino de la reideologización de Calderón, que en vuestra propuesta es muy evidente. Bueno, aparte de que está recogido en el dossier y en los folletos, ¿no? Claro, yo ayer cuando escuchaba el Préstame, maravillosamente dicho, a cuerpo limpio, nunca mejor dicho, ¿no?, por parte de la compañía, pensaba en cómo los chicos, claro, los textos del Préstame están muy seleccionados también, están muy cortados, ¿no?, pero cómo eran capaces de entender algunas cuestiones de honor o demás que son hoy tan feas, digamos, de recibir, ¿no? Y sin embargo, en vuestra propuesta hay una voluntad de reideologizar, fundamentalmente a través de la propuesta de Segismundo,
¿no? De ese conflicto casi adolescente, y de Rosaura, naturalmente, ¿no? Sí. Con una lectura muy feminista. Es muy curioso que cuando Jaime dice que Clarín le caía mal y se lo carga, no sé si está por ahí Noelia, yo me acordaba del alumno Totalmente. de Noelia que también le decía caía que un poco Clarín, mal. que estaba bien que se muriera, que a él le caía mal también, ¿no? Está muy bien visto. Y en el caso de Rosaura, naturalmente, hay una voluntad de feminismo, y eso nos da pie a hablar de cómo leemos hoy a Calderón y de cómo hay que leer a Calderón, ¿no? Muy lejos de todos esos tópicos Claro. del honor Bueno, y demás. la verdad es que Rosaura, de lo que dice, no hay ninguna palabra que no sea de Calderón, ¿no? Claro. O sea, todo lo que dice, y ya simplemente el hecho de que ella sea el motor de la función, ¿no? La obra Claro. empieza porque Rosaura llega. Esa- Si no, no habría obra, ¿no? Es el personaje que más veces se transforma a lo largo de la obra, desde el principio al final, ¿no? Y como ella incluso es consciente en ese monólogo final, cuando dice como mujer, como hombre, cuando le cuenta a Segismundo. Y para nosotros, o sea, creo que es un personaje que es muy importante, y nosotros queríamos todavía subrayarlo más. Teníamos esa voluntad desde el principio de darle un lugar importante al personaje, que ya lo tiene y que requería aún muy poco para que fuera subrayado. Claro, es curioso porque a Menéndez Pelayo le molestaba muchísimo Rosaura. Decía que la trama de Rosaura era como pegadiza Claro. al asunto. Bueno, también es verdad que responde a un gusto y a una manera de hacer comedias en aquella época, nunca mejor Naturalmente, dicho. ¿no? Y a nosotros sí nos parecía que el personaje se seguía entendiendo y seguía siendo Rosaura y seguía siendo Calderón, quitando la historia de amor. Sí. Y por eso decidimos quitarla. Me parece que el personaje ya tiene todos los ingredientes, incluso sin esa historia. Claro, y habéis elegido muy bien además el pasaje en el que ella se define como mujer y como varón simultáneamente. Exacto. Porque al final es mujer y es varón independiente, es ser humano, ¿no? Con toda su fuerza y con toda su potencialidad, Sí. para actuar de una manera o de otra según las circunstancias y según el asunto. Y esa es una relectura naturalmente de Rosaura y de Calderón, que escribe mujeres muy fuertes en todas sus comedias. Es verdad, tenemos mujeres muy importantes en la obra de Es que Calderón. siempre se habla de las mujeres de Lope, pero es que hay que También verlas. tenemos de en Lope y Calderón. también las tenemos en Tirso, quiero decir, que Sí, está sí. plagado de mujeres con fuerza y diciendo discursos, diciendo cosas que... Y es que curioso cuidado, porque ¿no? además hay un conflicto generacional en Rosaura, o sea, hay una transformación generacional, porque ella ha vivido la misma historia que su madre, Exacto. pero su madre no reacciona y en cambio Eso ella sí. es. Va a Ella luchar. sí que es capaz de ser, Claro. de ir a solucionar, y además simplemente por emprender ese viaje se merecía ganarse la honra por sí misma, Claro, sin necesidad. Yo creo que ya tiene ganada en el momento en el que sale a hace- buscar quién es, además. Y hace muy bien Jaime cuando subraya que no quiere meterse monja, que se meta monja, le ha Que dicho. se meta monja. O sea, la salida convencional es que, bueno, has sufrido una afrenta de honor, te metes monja. Claro. Y monja yo, no, lo que pides es No, un no. caballo para ir a... Exactamente, ya coge la espada y lo tiene claro. Claro, claro, esas son relecturas. O sea, que Bueno, todo eso ya está en Calderón, no es nada que nosotros hayamos añadido, ¿no? Claro, pero potenciado con la actuación de Jaime, que Es que subraya. es eso de que se meta monja, en realidad estamos poniendo en escena lo que sería la propia reacción de los chavales, de la gente de hoy cuando lo lee, Claro. que se quedan a cuadros, claro. Entonces, pues mira, yo ya antes de que lo hagas tú, ya te lo hago yo. Claro. Que yo estoy de acuerdo contigo. La lectura ya se la das hecha. Bueno, yo he tratado de poner sobre la mesa muchos temas relacionados con el uso de la tecnología, con la dimensión tecnológica del espectáculo, con la relectura de Calderón, con el trabajo de todos ellos, y yo creo que para que no nos extendamos mucho desde aquí, es un buen momento para dar palabras al público y que hagan ustedes las preguntas que consideren oportunas. Venga. Tengan en cuenta, esta es una comedia que en Valladolid gusta mucho, en todas partes gusta mucho, ¿no? Pero empezó gustando mucho ya en el siglo XVII, se ha hecho muchas veces. Yo me asomé al DICAT, esa herramienta maravillosa que debemos a Teresa Ferrer, y he comprobado, para buscar qué datos había de representaciones de la vida de sueño en Valladolid. 1688, la primera que está documentada, 1691, 1694, 1697, 1698, 1705, 1716. Todos estos son datos reales de la representación de la vida sueño en Valladolid. Claro, que luego saliera de Valladolid el sujeto que ha leído más veces y con más detenimiento la vida de sueño, que es Germán Vega, venía rodado, ¿no? Venía rodado
por esto. Es una comedia que todo el mundo ha visto alguna vez, que todo el mundo conoce, que por tanto seguro que hay preguntas a flor de piel. ¿Alguien se anima? Yo tengo una pregunta técnica solamente. ¿Las proyecciones en los libros son también a partir del proyector? Sí, de aquí, de hecho. Vale. Sí. Es que estaba yo ahí. Sí, sí, vienen de ahí. Lo único que hay que tener cuidado mucho es la mesa, si la ves desde arriba, es un mapa de carreteras, de marcas, de donde tengo que poner el libro. No te equivoques 1 centímetro porque se va a la porra todo, ¿sabes? Y entre medias actúa. Entonces, pues hombre, es complicado. Yo pensaba que había proyecciones y que había también aparatos. Como pantalla. Que los propios libros eran... Pantallas, en algún televisiones. momento No, todo viene de ahí. Gracias. Nada. Felicidades. Muchas gracias. A mí me ha parecido muy interesante y creo que los chicos entran muy bien. Yo no he visto la reacción de los chicos, pero me creo que los que yo conozco entrarían muy bien en esto. Pues sí, hombre, ya hemos hecho, pues yo qué sé, 30 funciones, muchas de ellas para institutos. Alguna ha habido con adultos y tal, pero generalmente en institutos sí funciona bastante bien. A veces hemos tenido patios de butacas de 400 y 500 y no sé si 600 una vez. Sí, abismo. Claro, 600 chavales hiperhormonados. En un viernes. En la romería, tío. En la romería, que estaban en el pueblo de Romería. Y claro, todos ellos entre sí, se apaga la luz, aquello es un pandemonium. Pero aún así, aparte de que siempre vas a encontrarte un grupito, estamos muy contentos con la recepción que está teniendo. Muy contentos. Siempre hay gente fantástica. Me recuerdo una vez, que además muy bonito, que había porque efectivamente no se la han leído casi nunca, ¿no? Pero había un grupito una vez de teatro que habían montado trozos y entonces tenía justo sentado en primera fila a 3 o 4 chicas que habían hecho el monólogo de Los sueños son. Y entonces cuando empecé con él empezaron a decirlo ellas a la vez y nos lo hicimos juntos y fue muy bonito ver cómo responden tan bonito a eso. Estuvo muy bien. Enhorabuena, felicidades. Vamos, me ha gustado muchísimo. Gracias. Me ha apasionado. Creo que es una fórmula de teatro dinámica, joven, pero que vale para cualquier edad. Y de hecho hay tal comunicación entre alumnos o gente joven que este montaje parece que diera respuesta a los comentarios que veíamos antes escritos de los alumnos de Noelia, cuando decían: a mí Basilio no me gusta. ¿Qué es eso de que a su hijo le haga las tropelías que le hace? Y además, ¿por qué Rosaura tiene que andar con su honra? ¿Qué es eso de la honra de Rosaura? Pues esta Rosaura dice: ojo, que mi honra ya está ganada, Claro. Que hasta aquí han llegado las bromas. Eso es un paso hacia adelante. Muchas gracias. De nada. Gracias. A ver, también hay una cuestión necesaria. Una de las cosas que más debatimos cuando estamos en el coloquio es no solamente el caso de la virtualidad, de las redes sociales y la realidad, ¿no?, sino lo que puede llegar a provocar hoy en día, ¿no?, y el trato de la mujer que está teniendo. Entonces, claro, era imposible no nos veíamos con fuerza de llevar una Rosaura que al final se casa con Astolfo. O sea, porque es que nos machacan, los jóvenes nos machacarían, porque dirían: ¿cómo es posible que vaya? O sea, primero, aparte porque hayamos cortado la escena con el retrato y tal, dice: ¿por qué, si va a recuperar su honor, por qué no lo recupera? Y además se contenta porque le da, o sea, sería imposible, o sea, entonces claro, de repente en el coloquio salen asuntos muy bestias, como hablar de la manada, como hablar de la gente que ha apoyado virtualmente a que salga públicamente el perfil de la víctima de la manada. O sea, de repente el coloquio se nos va a un lugar muy interesante con el tema de la mujer. Y claro, o sea, si no íbamos con un mínimo de respeto a la situación de hoy, pues nos ponen rojos,
rojitos. Claro, por eso suprimir el final convencional de Calderón me parece un acierto, ¿no? Pues efectivamente que que Rosaura se case con Astolfo, pues no se comprende muy bien, como tampoco se comprende que Segismundo se case con su prima. Bueno, sí, familias reales ya se sabe, ¿no? Luego pasa lo que pasa con la hemofilia, pero al fin y al cabo Estrella y Segismundo son primos. Sigue pasando en sitios y en culturas que casarte con tu violador. Sí, bueno. Es que no estamos tan lejos de todo eso. Sí, claro. Y la escena de la violación, del intento de violación de Rosaura la lleváis muy, quiero decir, en la representación muy al límite, podríamos decir, ¿no? Casi muy explícita. Más cosas. Por ahí hay otra pregunta. Mira. Sí, yo quería preguntarte a David si tú serías capaz de hacer versiones alternativas. O sea, dentro de el mismo hilo conductor, dependiendo, por ejemplo, Jaime hace una pregunta al público: ¿qué queréis, morir o que viva? Y dependiendo de eso, cambiar la historia. Sí. Interesante. A ver, en verso sería una gran movida. Habría que tener un improvisador. Claro. No, precisamente ahora mismo lo último que está haciendo ha sido un espectáculo inmersivo también que da esa posibilidad al público de hacer ciertas cosas. Y uno de los objetivos es una dramaturgia inmersiva más cercana al videojuego, en el que el público pueda decidir dónde mirar, ¿no? O sea, no solamente la pregunta argumental, sino tú imagínate poder estar en un entorno en el que, ya sea gafas de realidad mixta y tal, puedas decidir si miras a Rosaura o miras a Segismundo en esta escena. O sea, de repente eso también da muchas posibilidades. Y claro, ¿qué pasa? Ahora mismo con un texto clásico sería muy difícil, porque también no puedes hacer cualquier cosa. O sea, si no hacemos la dramaturgia, pues por eso tenemos dramaturgas que pueden escribir ahora, y entonces se plantearía desde ahora. Si no, sería un juego simplemente, entonces podríamos romper completamente. Una cosa es cambiar un poquito de argumento y otra cosa Claro, sí, no me refería a esta obra, sino en otra cualquiera. Pues sí, sería divertidísimo. ¿Tiramos al criado, no? Claro. Sería un puntazo. Sería muy divertido. Claro. De hecho, es curioso porque La vida de sueño es una obra tan canónica que ha producido muchas versiones alternativas. Porque, bueno, hay otro bululú que es el de Aedo, no sé si lo conocéis. Aedo Teatro tiene un bululú sobre la vida de sueño, que es del 2012, aparte del bululú famoso del año 69, que por cierto, en el año 69 el grupo de teatro Bululú ya hizo una obra que era El mito de Segismundo, donde se replanteaba una relectura también de ellos decían que querían desmitificar. Digo, joder, pues para desmitificar, llamarle el mito de Segismundo. No, pero la desmitificación iba por el camino de la lectura en el año 69 del valor de libertad. Naturalmente, esa capacidad de Calderón para adaptarse a las lecturas de los tiempos. Y más recientemente, en versiones alternativas muy provocadoras. No sé si habéis visto en YouTube, seguro que alguno ha visto ¿cómo se llama? El electrobarroco que hacen Berto Romero, Ana Morgade. Sí, hacen como una especie de rap. Sí, es un rap en donde rapeados, hay Sor Juana, Cervantes. Y el texto con el que juegan es naturalmente con el de Calderón. Y luego ha habido otro espectáculo también, yo creo que ese fue de función única, que hizo Grumelot con Quequé, integrando monólogo cómico. Duólogos. Duólogos, exactamente, los duólogos, ¿no? Con texto de Calderón que hacía Grumelot y que explicaba también con una función. Y, bueno, yo solo he oído el audio, pero por las reacciones del público aquello funcionaba maravillosamente. Hay que ver lo que da de sí Calderón. Totalmente. Desde el rap hasta el duólogo. No se acaba. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si el organizador nos deja una última pregunta, o si no, allá arriba de todo, a lo mejor no sé si tú podrás levantar la voz para que tú digamos, porque si hasta que suba el micrófono.
Ya está. Bueno, me gustaría más que nada preguntar, bueno, pues porque he visto que, como habéis dicho, esto lo habéis hecho en croma y, bueno, o sea, además creo que habéis utilizado varias capas porque también estaba por el suelo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto dinero os ha costado y cuánto tiempo, sobre todo? Porque si os habéis asociado con alguna empresa de efectos especiales, en plan algo así. ¿No? Sí, dinero, no sé, nos ha costado mucho esfuerzo. O sea, sí. el espectáculo lo concebimos y desde que se concibe hasta que se termina fueron 2 años. Entonces, algo más de 2 años. Sí, o sea, con parones. Claro, con parones de en medio, hombre, hubo un Eco y Narciso. Con muchas fases, ¿no? Pero también hay una cuestión también fundamental. O sea, si está grabado en un plato de un amigo que nos lo dejó a un precio muy amigo. Hicimos una cosa que es un banco del tiempo con más compañeros en el que, por ejemplo, les hacíamos cosas, o sea, tiempo por tiempo, ¿no? Entonces, pues, gente que actuaba era porque a lo mejor luego estábamos nosotros sudando en sus espectáculos, ya sea con la técnica o ya sea realizando otro tipo de cosas, ¿no? Luego también hay otra cosa fundamental, es que hoy en día no se necesita tanto para hacer algo casero, porque esto evidentemente tiene muchos fallos. A nivel de producción audiovisual tiene unos fallos, vamos, hay espadas que de repente desaparecen porque no tenemos un buen croma. Compramos una tela en una mercería que cosimos, iluminamos como pudimos, una tela azul de 12 metros de ancho y ya está. Ya es. Claro, pero que esa tela en sí no es dinero, porque realmente era una loneta, que es la tela más barata que te puedes encontrar, una loneta azul, parda, que nos daba unos problemas bastante cojonudos. Y por 30 euros lo tienes. Tienes todos los problemas del mundo. Claro. Luego tienes el problema que tu compañero de efectos especiales, que es un compañero de Burgos, que se llama Néstor López Arauzo, que es un máquina. Luego, claro, dice, es que no lo has iluminado bien, no es el azul croma exacto. Entonces dices, tú sacas una cervecita y a partir de ahí ancha Castilla. Sí, o sea, no ha costado dinero, ha costado esfuerzo. ¿Vale? Me van diciendo a mí, ¿está terminado el siguiente dibujo? Porque claro, los fondos los dibujaba yo, pero a mi ritmo también. Jaime dibujaba los fondos a mano. Claro, todos los fondos y lo que se habrá perdido por ahí. Y claro, luego, por ejemplo, el rodaje, para minimizar costes, se hizo una semana de ensayos y 4 días de rodaje. Esos 4 días fueron apabullantes. Entonces, pues eso, o sea, realmente no es costoso, o sea, a nivel de dinero. Otra cosa es que estuviésemos en unas condiciones de producción adecuadas. Entonces sería muy costoso, es decir, adecuada sería ese plato pagado, con un croma de un PVC, con un sinfín que tal, con el suelo también pintado de croma. El vestuario, por ejemplo, verás en el programa de mano que muchas compañías amigas como Morboria nos ha dejado vestuario o nos han dejado armas. O sea, entonces, claro, realmente hay mucho compañerismo de profesión y luego mucho esfuerzo. O sea, que eso básicamente horas y eso es mucha cerveza. Hay un capítulo de la tesis de Sergio Adillo que se dedica a estudiar las puestas en escena de Calderón, que se titula con mucha gracia Rimar en tiempos de crisis. Y hace análisis de estas propuestas, a veces estos que salen del esfuerzo personal, ¿no?, al margen de las grandes producciones. Rimar en tiempos de crisis, que está muy bien. No sé si hay alguna cuestión más. No hay nadie más que se quiera hacer una pregunta, pues entonces terminamos. Recuerden bien el recado.
obrar bien es lo que importa. Y perdón por todas las faltas. Muchas gracias.